Te damos la bienvenida a otro programa de Lengua Materna Español Tercer Grado. Hoy comenzamos con una nueva serie de programas dedicados a guiarte en la escritura de una crónica. Para comenzar, en el programa de hoy conocerás los orígenes de la crónica. La crónica utiliza recursos de los textos periodísticos y literarios. Relaciona lo que sabes de las características de ambos tipos de textos y responde en tu cuaderno. ¿Qué crees que es una crónica? La crónica narra en orden cronológico un suceso, historia o vida de un personaje a través de la mirada de su autor, quien es testigo o investiga sobre el hecho. Puede hacerse crónica de un día cualquiera, un evento histórico, un personaje, una noticia, un lugar, una situación, una institución, de lo que sea. Aunque la crónica pertenece al género periodístico, se considera un híbrido entre este y el literario, pues informa sobre algo utilizando figuras literarias o retóricas, diálogos y narración de los hechos que incluyen descripciones de personajes y lugares. De la crónica vemos, a través de la mirada subjetiva del autor, un hecho. Él nos reconstruye la historia y sabemos lo que más llama su atención por los aspectos en los que se centra y trata con más detalle y aquellos que deja fuera. Es decir, dos crónicas de un mismo evento serán diferentes, pues mientras una pone su atención en las reacciones de las personas, la otra podría hacerlo en los olores, sentimientos y sonidos que había, por ejemplo. El origen de la crónica está en el relato de los hechos históricos, donde una persona culta escribía para el público en general lo que pasaba en algún lugar, transmitiendo así el conocimiento histórico. En los siglos IX y XIV, la crónica fue el medio a través del cual los monjes y eruditos relataban sucesos relevantes para la época, como el nacimiento de un príncipe, las nupcias reales y los decesos. También era común su uso en las nuevas ciudades costeras, donde servía como publicidad al explicar las maravillas de la ciudad, tanto para vivir en ella como para visitarla. Así, la crónica es desde sus inicios un relato cronológico de un hecho que se ubica en un tiempo y espacio definido, donde su autor es muy importante, pues tiene la libertad de estructurar el suceso usando su creatividad durante el proceso de interpretar los hechos y presentarlos. Además de los usos mencionados, también fue a través de la crónica como las victorias heroicas de los ejércitos, las vivencias de exploradores renacentistas y de viajeros al Nuevo Mundo quedaron registradas. En muchos de estos tipos de relatos, sus autores comienzan a incluir narraciones, descripciones de lugares y personas, diálogos reales junto con otros inventados, combinando realidad y fantasía y adentrándose a los textos literarios. Un ejemplo de ello son las Crónicas de las Cruzadas, 8 expediciones militares entre los años 1025 a 1291 que buscaban recuperar para la Iglesia los lugares sagrados de Jerusalén que habían caído en manos de los turcos. Los caballeros que luchaban llevaban una cruz bordada en el pecho, de ahí el nombre. Especialistas de literatura e historia creen que la crónica es el antecesor de la novela, en un recorrido que fue Crónicas de hechos veraces, luego la inclusión de elementos literarios y hechos fantásticos hasta la invención total de un mundo de ficción. En el transcurso de su evolución, la crónica se integró a los textos periodísticos, pues informa sobre hechos, personas y sucesos reales. Además del uso de recursos literarios, la crónica se diferencia de otro tipo de textos periodísticos porque los temas de los que habla no necesariamente son noticiosos o de relevancia, aunque también trabaja en ellos y a fondo, pues puede hablar de problemáticas de la sociedad. Pero también es un medio para conocer el día a día de las ciudades o de cualquier persona. Una mirada a la vida cotidiana que, en un futuro, quedará como registro de las creencias y costumbres del lugar y época en la que fue escrita. En conclusión, el cronista pone al servicio de su creatividad elementos de los textos literarios y periodísticos. Decide de manera libre el ritmo con el que cuenta los hechos, los aspectos que incluirá y los que dejará
afuera, con el fin de mantener la atención del lector. La única condición que debe cumplir es basarse en hechos reales y no crear información falsa. Todos los recursos que utilizará servirán para enriquecer el relato. Con base en lo visto en el programa, escribe con tus propias palabras un resumen de la historia de la crónica. Al terminar, comparte tu trabajo con tus compañeros y maestro. Vuelve a leer lo que respondiste a la pregunta que te hice al inicio de la clase y, a partir de lo que aprendiste con la emisión de hoy, agrega o complementa lo que haga falta. Hoy hicimos un breve recorrido por la historia de la crónica con el propósito de que comprendieras de dónde vienen sus características y la importancia de su autor al compartir su perspectiva de un hecho con los demás. Esperamos que hayamos cumplido con nuestro propósito y que lo visto te resulte útil a la hora de escribir tu propia crónica. Te espero en la siguiente clase donde seguiremos trabajando con este tipo textual. Hasta la próxima.